Bien, hermanos, vamos a darle lugar a David, que nos trae esta mañana el mensaje. Bueno, buen día. Es un gusto poder verlos a cada uno de ustedes. Tal vez un breve informe de lo que está pasando con el pastor. Como muchos de ustedes saben, hace unas 3 semanas él tuvo una operación de emergencia por un desprendimiento de retina. Él está bien, gracias al Señor. La recuperación es un poco lenta y lo que dice el doctor que tiene que guardar reposo probablemente unas 3 semanas más. Esto está visto en evaluación, ¿no? Pero sigamos orando por él. Gracias porque hemos orado esta mañana y gracias por todos los que oran por él constantemente. Él está bien, no tiene un problema, pero tiene que guardar el reposo de la cirugía, ¿no? Entonces solamente quería darles ese anuncio para que, bueno, sepamos por qué él no está acá, ¿no? Él quiere estar acá, pero es un tiempo, como muchas de las cosas que suceden, y aquí estamos para seguir reuniéndonos. La congregación va a continuar en la medida en la que el gobierno no nos haga parar o no haya una ola muy fuerte del COVID, pero mientras tanto nosotros continuamos reuniéndonos y con las miras a que eventualmente también nuestro pastor pueda volver, ¿no? Hoy día vamos a continuar con nuestra serie. Estamos con la serie de Efesios y para hoy nos toca ver Efesios 1 del capítulo 1, versículo 15. Entonces quisiera pedirles si pueden abrir sus Biblias en Efesios. Este libro está siendo muy interesante, muy bueno, y yo sé que estamos aprendiendo mucho. Y bueno, yo les animo a que siempre leamos de esa forma, ¿no? De inicio a fin, porque la palabra de Dios ha sido escrita de esa forma y eso nos permite captar todos los detalles que Dios permitió que estén a nuestro alcance, ¿no? Entonces, vamos a leer ahora sí. Efesios 1, desde el versículo 15. Dice: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia y de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo de este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Gracias, Dios, por esta palabra. Abre nuestro entendimiento para poder comprenderla, poder aplicarla, Dios.
Amén. Bueno, quiero empezar hoy hablando de algo que tuvo relevancia hace unas cuantas semanas, que es el básquetbol. Básquet es un deporte que en sí en Bolivia no es tan grande, ¿no? Nosotros somos futboleros, pero es interesante ver cómo funciona este deporte. Este deporte está compuesto, cuando se juega profesionalmente, son 5 jugadores y cada jugador desempeña un papel importante en el equipo. En realidad eso se da en cualquier deporte, ¿no? Cada jugador de cualquier deporte siempre es importante. Pero hablando específicamente del básquet, existe un jugador que es el armador, en otros lugares le llaman el director, y pueden ser diferentes categorías que se le dan, pero es el jugador clave, porque no solamente se encarga de jugar como cualquier otro jugador, sino se encarga de armar el equipo, ve los tiempos, y no solamente está pensando en lo que él tiene que hacer, sino está pensando en lo que sus compañeros tienen que hacer. Entonces está pendiente de eso, y es increíble porque en realidad llega a ser como la parte del entrenador también dentro de la cancha. Existe un entrenador que está afuera, que está dirigiendo el juego, pero existe un entrenador también en el equipo que juega, pero también dirige al resto, y su participación es fundamental, porque si no hace un buen trabajo, todo el equipo no va a hacer un buen trabajo, y si hace un buen trabajo, todo el equipo va a ir adelante. Entonces es importante ver esta perspectiva, porque así de la misma forma como en el juego de básquet, y bueno, podemos ir en cada deporte, pero en el básquet es más claro porque son solo 5 jugadores, existe un jugador central. Así también en nuestra vida cristiana, cuando Cristo se encarnó, se volvió hombre, llega a ser una parte fundamental para todos los creyentes, para todos los que vivimos. El Padre está dirigiendo el cielo, la tierra, todo, y el Hijo también, pero también al hacerse hombre es quien nos dirige, es quien cabeza de la iglesia. Vamos a poder desarrollar esto, y es importante entender esta figura, porque Cristo ha llegado a ser una pieza fundamental para que nosotros podamos seguir adelante, para que nosotros podamos desempeñar lo que hacemos, ¿no? Entonces, veamos eso, porque cuando vamos al básquet, ese jugador clave no es cualquiera. Tiene que tener características mejores que el resto, tiene que tener una capacidad estratégica. No puede ser cualquier jugador. De la misma forma, en la vida cristiana, solamente Cristo podía representarnos y ser la cabeza dentro de la iglesia, y ser quien guía todo lo que hacemos. Entonces tenemos que verlo desde esa perspectiva, ¿no? Si no entendemos el trabajo trinitario, porque no solamente es el trabajo del Hijo, hace unas cuantas semanas hemos hablado del trabajo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en medio nuestro, vamos a sentirnos totalmente perdidos. Pero es a través de poder entender que el Padre envía al Hijo, y Él es quien nos da vida para sostenernos y ayudarnos cada día, y Él debe ser exaltado sobre todo. Entonces esta mañana vamos a ver eso, vamos a ver cómo el Hijo primero nos da vida, después nos ayuda a ver y entender cuál es lo que tenemos que crecer, en qué tenemos que crecer, qué cosas están bien, qué cosas están mal, y después nos ayuda a ver este pasaje, por qué tenemos que exaltarlo. El punto número 1 es gracias a Dios por el regalo de la fe. Es importante, a modo de introducción a esta palabra, recordar que Pablo no era ajeno a esta iglesia. Podemos leer en la historia de Hechos, donde se narran los hechos de los apóstoles, que Pablo visitó esta iglesia. Hechos 19, pueden leerlo. Y Pablo tenía una relación con esta iglesia. Es más,
a lo largo de Hechos vamos a ver más interacciones de Pablo con esta iglesia en Efesio. Pero también es importante recalcar, como lo decimos en la introducción, que Pablo en este momento en el que escribe esta carta está encarcelado. Es más, se cree que para el momento en el que está escribiendo esta carta han pasado ya 4 años desde que él pudo visitar esta iglesia. Entonces, él ya había perdido un poco de esa cercanía que tenía, entonces no conocía a todos los que iban a estar ahí. Y además es importante decir algo más. Esta ciudad de Efeso era la puerta para toda Asia. Entonces Pablo sabía que cuando envíe esta carta a esta iglesia en Efeso, iba a llegar a otros lugares. Es por eso que, a diferencia de otras cartas que se escriben mucho más personalmente, se mencionan nombres, él la escribe de una forma más general. Y de esa misma forma nosotros también podemos ser afectados por esto, porque Dios a través de Pablo nos está dando un mensaje a nosotros hoy día. Esta carta es para nosotros también. Esta carta nos va a hablar a nosotros también. Y importante cómo empieza. El versículo 15 dice: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. Lo primero, escriben un por esta razón. En otras versiones puede decir por lo cual o por tanto. ¿Qué es lo que se refiere? Que todo lo que hemos estado compartiendo antes importa para lo que les va a decir ahora. Antes nos ha hablado del trabajo de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu Santo dentro nuestro. Ha mostrado la importancia de todo eso. Entonces, ahora va a decir, bueno, ya han entendido que el Señor los ha salvado, ya han entendido que el Señor les ha dado vida, que los ha escogido, que los ha hecho renacer, que les ha dado una herencia, que el Espíritu Santo mora dentro de ustedes. Ahora comienza a orar, ¿no? Entonces todo eso es una introducción para lo que va a venir ahora. ¿Y qué es lo que dice claramente Jesús? O sea, me gusta mucho primero cómo nos muestra que agradece a Dios por la fe de ellos. El Espíritu Santo, Jesús, Padre, se había revelado a ellos para que puedan tener fe. Y ellos tenían fe. Aparentemente a él le habían contado. Él estaba preso en la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que sucedía cuando Pablo estaba en la cárcel? Recibía informes, había personas que lo visitaban y le comenzaban a contar en qué estaba. Entonces, por eso es que él dice, habiendo oído de la fe. Él escuchó, se lo contaron. Escucha de esa fe y agradece al Señor. Pero claramente aquí hace una conexión que es importante entre lo que es la fe con Él. Amor. Dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. Es importante dar a notar que la fe produce obras. El hecho de que el Señor Jesús nos salva, el hecho de que nos está transformando, produce obras, produce frutos constantemente. Y aquí esa verdad no está lejos de lo que decía el mismo Jesucristo. En Juan 13:35 dice, Jesús nos dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Entonces el amor que hay en la iglesia, el amor por los santos, el amor por los perdidos, es algo que es un fruto que existe entre los creyentes. Y es algo importante porque muestra un fruto que hace. Un fruto muestra cómo está la raíz. Un fruto muestra de qué estamos hechos. Es importante ver, ustedes al llegar ven el terreno, y el terreno está tanto aquí como afuera y dentro, hay muchos árboles. Y
Ahora que ya hemos estado acá por un poco más de un año, hemos podido ver las estaciones por medio de los árboles. ¿Cómo funciona eso? Bueno, en una época del año, un árbol está dando palta. En otra época del año, un árbol está dando tamarindo. En otra época del año, otro está dando mango. Creo que hay otra variedad más todavía. Entonces, cada uno de esos funciona en un determinado momento del año. Todo el año están ahí, pero existe un momento en el que dan fruto. Y para nosotros, o para mí, por ejemplo, que yo no soy agrónomo, yo veo un árbol y para mí el árbol uno es igual al otro. Cuando hay un fruto, yo puedo identificar de qué es ese árbol. Probablemente hay personas que sí, lo ven el árbol y ya de entrada pueden decir ese es un árbol de manga o ese es un árbol de palta. Yo no. Entonces, cuando encontramos frutos en los creyentes, es que el Señor está haciendo una obra en ellos. Cuando encontramos el amor entre ellos, podemos ver que Dios está haciendo una obra en ellos. Y es ahí donde tenemos que nosotros también trabajar, porque yo sé que es difícil este punto. Es fácil, como dicen, amar a los que nos hacen bien, pero cuando nos toca amar a los que nos han hecho mal o que probablemente nos han ofendido, ahí es difícil. Pero el concepto del amor está a lo largo de toda la palabra. Entonces la fe que tenemos en el Señor Jesucristo produce un amor por los creyentes. Ahí mismo está diciendo, dice el amor que se tienen por todos los santos. Tenemos que amarnos, tenemos que buscar ese amor, tenemos que saber que estamos. Me gusta mucho cuando iniciamos la reunión. Hoy día José Manuel nos estaba guiando y buscamos cuáles son los motivos de oración para poder no solo apoyarnos acá, sino apoyarnos en el diario vivir. Mañana yo me tengo que acordar lo que el hermano Felipe dijo. Tengo que seguir orando por eso. Ese es el amor que nos tenemos y es algo importante en esta vida. Y el versículo 16 va a seguir desarrollando. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. O sea, Pablo los amaba. Pablo estaba preso por haber predicado a esta iglesia y a muchas iglesias. Pablo es una persona que ha sufrido mucho, pero él sigue con fe, amando a estas personas, orando por ellos. No ceso de dar gracias por las oraciones. Mañana, cuando cada uno de nosotros estemos en nuestra jornada habitual, oremos por los puntos que hoy día se hablaron. Y mañana preguntemos a otra persona, ¿cómo está esto? ¿Has pedido oración por salud? ¿Cómo está tu salud? Porque el amor es algo importante dentro de la palabra, dentro de la fe cristiana. Es importante cómo muchas veces nosotros damos por sentado muchas cosas. ¿Cuántos de nosotros hoy día nos hemos agradecido a Dios que, por ejemplo, no tenemos que pagar por el oxígeno que respiramos? Nos llegan facturas de luz, pero no de oxígeno. Nos llegan facturas de agua, pero no de que el cielo haya producido lluvia. Y así podemos ir, nos llegan facturas de muchas cosas, pero no de las cosas naturales y esenciales que Dios nos ha dado para poder vivir hoy. Y muchas veces las tomamos tan por sentadas que no agradecemos. ¿Y qué es lo que Pablo nos está diciendo? Si nosotros hemos podido tener fe para salvación, tenemos que estar agradecidos a Dios. Por eso, no tomemos por sentado el sacrificio de Cristo.
No dejemos de agradecer, así como tenemos que agradecer por el oxígeno, agradezcamos también porque Cristo ha muerto en la cruz para que nosotros tengamos vida. Eso fue esencial para poder vivir. Muchas veces las cosas esenciales y que las tenemos gratis, las tomamos tan por sentados que no agradecemos. Y agradecemos por cosas que, bueno, no eran tan importantes como lo principal. Amén. Por eso me impacta cómo empieza Pablo. No ceso de dar gracias a vosotros por la fe y el amor que se tienen. No cesemos de dar gracias por eso y continuemos orando para que eso crezca en nosotros mismos. Hasta este punto hemos visto cómo debemos estar agradecidos por lo recibido por Dios, por lo que ya nos dio. Ahora vamos a ver cómo su obra continúa en nosotros. Pablo va a ir de lo esencial y natural, se podría decir, a lo espiritual. Y aquí entra el punto número 2. Gracias a Dios por revelarse a nosotros. Versículo 17 dice, y aquí va a haber varios que dice pidiendo, oración, va hablando de cosas, ¿no? Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Entonces lo primero que Pablo dice es, pido al Señor que pueda reconocer a Dios, en otras palabras, que podamos reconocer la grandeza de Dios. Es la tercera vez en este capítulo que Pablo alude a la Trinidad. Prestemos atención al verso nuevamente. Dice, pidiendo a Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Está haciendo alusión a los 3 roles que hemos hablado las semanas pasadas. Habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Constantemente tenemos que agradecer y poder entender que ellos han hecho una obra. Es un solo Dios que se revela por 3 personas y trabaja a través de las 3 personas de una forma específica y de una forma importante. Entonces es el Dios y Padre dirigiendo esto conforme a su voluntad, pero enviando al Hijo para morir a nuestros pecados. Y cuando muere por nuestros pecados nos da vida, y después el Espíritu Santo nos acompaña cada día de nuestra vida. Qué trabajo tan grande y qué trabajo tan importante de los 3 en uno, todos por un mismo fin. El verso 18 me gusta mucho porque comienza con abrir los ojos espirituales. Dice literalmente, ¿no? Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuántos de nosotros hemos visto un corazón que tenga ojos? Los corazones no tienen ojos. El órgano como tal no tiene ojos. Entonces aquí claramente Pablo no se está refiriendo literalmente a unos ojos que tenga el corazón, sino a nuestra forma de percibir las cosas espirituales y el percibir las cosas que Dios tiene. Porque lo que nuestros ojos no pueden ver, a través de Dios, nuestro corazón sí puede. Y eso es lo que está hablando Pablo. Y es interesante cómo habla para que podamos entender el llamamiento. Yo quiero poner aquí un ejemplo. No sé cuántos de ustedes han tenido o han visto a un familiar o a un amigo que ha tenido que usar brackets o frenillos, como lo conozcan. Yo creo que es algo común. Lo vemos muchas veces. Pero ¿qué es lo interesante de este proceso? Cuando el dentista dice, bueno, tenemos que hacer una ortodoncia,
Se sabe que va a empezar un proceso largo, no es un proceso corto, probablemente va a ser 1 o 2 años. Pero no solamente es un proceso largo, sino también doloroso para la persona que va a recibir este proceso. Le tienen que poner metales en los dientes. Y estos metales, por medio de ligas, van a comenzar a hacer presión. Yo quisiera decirles, nadie en su sano juicio buscaría tener brackets o frenillos. ¿Por qué? Porque va a ser un dolor, va a molestarle, no le va a dejar comer, se va a meter la basura, probablemente no deje hablar, no se va a ver igual. Hay varios contras cuando alguien está usando frenillos. Pero las personas hacen esto, ¿por qué? Porque eventualmente, cuando se quiten estos frenillos, sus dientes van a poder estar rectos. Muchos de ellos que tal vez su mordida no estaba bien, van a poder recuperarla. Entonces, cuando tenemos muy en claro el propósito por el cual estamos pasando lo que pasamos, podemos pasarlo de una mejor manera. Cuando entendemos la meta y sabemos por qué estamos viviendo lo que vivimos, entonces podemos pasar el proceso. Si no, realmente vamos a decir, ¿por qué estamos sufriendo? Nosotros vivimos cosas duras y ahora, hoy día, estamos viviendo cosas más duras tal vez que lo habitual. ¿Cuán difícil ha sido esta pandemia para muchos de nosotros? ¿Cuán difícil ha sido encarar la enfermedad? O saber de un familiar que está sufriendo, o saber de un familiar o amigo que se ha muerto. No es fácil. Y las consecuencias aún son más complicadas. Muchas personas desempleadas, muchas personas con miedo, muchas personas, nosotros todos los días no salimos si no es con barbijo. Todo eso podríamos decir y ser la víctima de todo. Pero lo que tenemos que entender es que el Señor trabaja con todas las cosas para bien. Y saber que la obra de Dios está trabajando en nuestra vida hoy nos va a sostener por en medio del sufrimiento. Nos va a sostener cuando las circunstancias no parecen buenas. Saber que nuestra estancia aquí es temporal y que tenemos una vida espiritual que va adelante nos ayuda a sobrellevar las dificultades. O más aún, si comenzamos a experimentar algún tipo de persecución. Pablo está escribiendo y él sí tenía persecución, se podría decir real, en el sentido de que él estaba preso por haber predicado el evangelio, por creer. Nosotros probablemente podemos experimentar persecución en nuestro trabajo, persecución con nuestros amigos, y también es muy fuerte. No es que no, pero podemos seguir adelante por la esperanza de nuestro llamamiento. Él les está escribiendo a ellos para que tengan fe en medio de dificultades, y esa fe que ellos pueden tener en medio de dificultades también nosotros podemos tenerla en medio de este tipo de dificultades que vivimos ahora, porque nuestra vida es eterna, nuestra esperanza es eterna, el llamamiento es eterno y esta vida es temporal. Que eso nos sostenga, que nos dé fuerza, que así como una persona puede soportar la ortodoncia o cualquier tipo de proceso médico que no es fácil, por un bien futuro mayor, así podamos soportar y encarar las cosas que vivimos día a día. Ahora quiero hacer mención acá, en el verso 19 dice: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino sois conciudadanos de los santos y sois de la familia. Perdón, me he cambiado de capítulo sin querer. Dice el verso 19: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, la que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? O sea, Él es el que nos sostiene.
En Él estamos. Y en el versículo 18 había acabado diciendo de su herencia en los santos. Ahora quiero que prestemos atención a esto. Es la segunda vez en este capítulo que se habla de la herencia. Pero más atrás se habló de la herencia que nosotros tenemos en Cristo, refiriéndose a la vida eterna, a ser hijos de Dios, como también somos. Pero ahora, en este pasaje específico, no está hablando de esa misma herencia. Está diciendo de su herencia en los santos. Nosotros somos la herencia de Dios. ¿Cómo funciona esto? Jesús ha pagado su sangre para que nosotros tengamos vida. Entonces somos su herencia. ¿Qué significa eso? Que Él nos va a sostener, que Él nos va a ayudar. Entonces tenemos herencia en Jesús, sí, somos hijos de Dios, pero somos la herencia de Jesús también, y por eso Él nos va a sostener hasta el final, dándonos fuerza para soportar este tipo de dificultades, las cuales vivimos hoy, pero que podemos ir adelante. Y ahí va en el verso 19 otra vez, dice: y la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. No es nuestro poder el que nos sostiene, no es nuestra fuerza la que nos sostiene, es nuestro Dios el que nos sostiene. Él es el que tiene el poder para ayudarnos. Hasta este punto hemos visto cómo agradecemos a Dios por darnos fe y amor, pero además como Él está queriendo moldear todo lo que somos y que nos sostiene para su gloria. Ahora vamos a ver cómo todo esto lleva a mismo Cristo a ser exaltado. El punto número 3, gracias a Dios por Cristo, a quien exaltamos. Quiero centrarme un momento exponiendo las 3 categorías que se van a mencionar acá adelante. Lo primero que se va a mencionar es que el cual, cuando se refiere a Cristo, en el verso 20 dice: el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra. Entonces, el poder de Dios, que es el que se está relatando antes, que es el que nos sostenía y nos da vida, es el mismo poder que ha resucitado a Cristo de los muertos. Si ese poder le dio vida a Cristo cuando Él murió por nuestros pecados, también nos da vida a nosotros hoy y nos sostiene. Cristo ha muerto en la cruz. No muere a medias, muere de verdad. Y el poder de Dios le da vida. Cristo encarnado, la persona de Jesucristo. Es necesario separar eso. Jesús es divino por siempre, por la eternidad. Es una persona que en la Trinidad su divinidad nunca dejó de ser, pero Él decidió tener una nueva persona encarnándose, que es el Cristo humano, que nos entiende, que nos representa. ¿Cómo entender todo esto? Es difícil, es un misterio, pero Él lo hizo así para poder sostenernos. Hace unas semanas leíamos que teníamos un sumo sacerdote que podía compadecernos de nosotros porque había sido tentado en todo. ¿A quién se refiere? A Cristo, hombre. Ese Cristo ha vivido todo, ha sido tentado, ha vivido dificultades, ha vivido sufrimiento, pero en todo ha vencido y sin pecado. Entonces, es importante entender ese primer punto. Y este primer punto, y este es una imagen de la salvación extraordinaria que está disponible para cualquiera que no ha recibido el nombre de Jesús todavía. Ese Señor que ha dado vida a Jesús, si es la primera vez que tú escuchas el Evangelio, está ahí para darte vida a ti, para darte una esperanza en Él. Si resucitó a Cristo, te puede dar vida
perdonarte de tus pecados y darte vida eterna y una promesa eterna, como Él nomás sabe darla. Es importante que sepamos y estemos conscientes de ese gran regalo. El segundo punto que se ve acá en el verso 20 es: y le sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra. ¿Dónde está nuestro Señor? Jesús dice que está a la diestra del Padre. Vemos en Apocalipsis que en la segunda venida Él va a volver, pero ahora está a la diestra del Padre. El Señor, por medio de hechos, nos ha dado una ventana cuando está Esteban viendo al cielo y ve al Padre y al Hijo sentado a su lado. Sabemos que está ahí y que un día va a regresar. Otra ventana fue en Hechos, cuando les dice, bueno, sube el Señor Jesucristo, y después vienen unos ángeles y les dicen a los apóstoles, dejen de mirar allá, un día va a regresar de la misma forma en la que subió. Entonces esa es nuestra esperanza, ese es el llamamiento, eso es lo que nos sostiene, de que un día Él va a regresar y todo esto va a cambiar. Es importante tener eso en mente. El Señor y Padre está a la diestra de Dios. Hoy día hemos leído eso, hemos leído en Filipenses 2, Hadwi nos leía de cómo Él es exaltado sobre todo nombre, el cual se hizo hombre, murió por nosotros, se hizo un siervo, pagó todos nuestros pecados, llevó el pecado, la culpa que nosotros teníamos que pagar, la pagó completa y nos dio vida. Y así como nos resucitó, ahora está a la diestra del Padre. Eso nos sostiene hoy día. Eso ayuda a que nuestros ojos terrenales nos ayuden a cerrarse un rato y, como dice, abrir los ojos de nuestro corazón para ver lo que realmente sucede con nuestro Padre. Él está gobernando, Él está ahí, y un día va a venir y va a ser exaltado sobre todo. Y aquí entra un tercer aspecto en el verso 21, que dice: muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Cuál es la autoridad de Dios? ¿Cuál es la autoridad que Dios le ha dado a Jesús, que lo ha exaltado sobre todo? Es una autoridad sobre todo. Si nosotros creemos que el Señor no está reinando cuando experimentamos dificultades como la pandemia, dificultades como el sufrimiento, es porque no hemos entendido el dominio que Él tiene. Y es más, cuando logramos entender este dominio, podemos estar firmes en medio de la dificultad. Acuérdense quién está escribiendo. Está escribiendo un preso. Yo no creo que en las cárceles en ese tiempo hayan sido muy lindas. Es más, sin ir muy lejos, veamos nuestras cárceles ahora. Son feas, es un lugar difícil, no es un lugar agradable de estar. Y si Pablo estaba en la cárcel, con seguridad estaba viviendo un momento tortuoso, difícil. Seguramente lo golpeaban, seguramente experimentaba algún tipo de dificultad con sus compañeros presos. No es fácil estar en prisión, pero él dice que el poder de Dios está vigente en ese momento, aún a pesar de su situación. Entonces hoy día nosotros tenemos que estar, a pesar de nuestra circunstancia, sabiendo que el Señor está reinando y que todo dominio
va por debajo de él, que toda nación va por debajo de él, que todo gobierno va por debajo de él. Y que cuando un día diga él, basta, pues basta. Cuando un día él diga, voy a regresar, regresa. Ese es el poder de Jesucristo, ese es el poder de nuestro Dios. Y él va marcando y está por sobre todo. Tenemos que tener esa esperanza de que no solamente una representación física de Dios, sino es un Dios, y es el Dios verdadero. A modo de aplicación, quiero leer el versículo 22 y 23. Dice, y todo sometió bajo sus pies, y a él dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La iglesia es importante para el Señor. Hablábamos la semana pasada, es importante congregarnos, es importante ser parte de un cuerpo, porque escuchamos la palabra de Dios, sabemos de las necesidades de otros, oramos por las necesidades de otros, ayudamos en las necesidades de otros. Somos un cuerpo y Él es la cabeza. Pero también es importante entender que somos su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza y Él está gobernando y Él nos ayuda y nos da entendimiento diario. Le pertenecemos. ¿Quieres saber más de Él? Él ha hablado mucho a través de su palabra. Entonces busquémoslo diariamente. ¿Quieres saber cuál es el llamamiento? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que desempeñar? Está ahí escrito. La iglesia tiene dos autoridades muy fuertes, porque es la encargada de dar el mensaje de salvación aquí en la tierra. Esa es la autoridad tan grande que ha tenido la iglesia. Y es la autoridad que tú tienes, hermano. Puedes compartir el evangelio de Jesucristo en tu entorno y personas pueden ser salvadas. ¿Ven esa autoridad? El compartir el mensaje de salvación salva vidas. Esa es la aplicación de todo esto. El poder compartir el evangelio de salvación en el entorno en el que estamos. Y no solamente compartirlo, sino vivirlo. Que el Señor realmente nos ayude a poder estar fuertes. Vamos a cantar nuevamente la canción que hemos cantado al inicio, pero quisiera pedirles que se pongan de pie y podamos orar y agradecer al Señor por esta palabra. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Gracias, Dios, porque tú nos has hablado y enseñado a través de ella. Ayuda a que podamos entenderla, aplicarla y compartirla, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén.